¿no? ¿O terminamos ese? 2012. 2012. No 12-20. No. No, sí. Menos mal que tengo un ayudante ahí, un socio que me pone en el camino correcto. Siempre tengo que decir algo distinto. Pero bueno, estamos en el 2012 y estábamos analizando que decía aquí, y vi a los muertos grandes y pequeños, ¿ya? Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Al, Parece que habíamos pasado, no sé, eso lo hicimos eh, me, me estoy acordando, pero es que lo hicimos ¿cómo se llama? Acá en Pan de Azúcar, esta parte. Sí, Ya, pero ya la aquí no la hemos pasamos. hecho. Y ya Aquí no la hemos hecho. pasamos. Y el ¿Ah? otro, el libro de la vida, nos quedamos después. En el libro de la vida nos quedamos. Creo que ahí nos faltaba esa parte de este 12. Bueno, hablando de una cosa, dice que los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, alguna versión de la Biblia que tengo aquí, que es la versión de las Américas, dice delante del trono de Dios, ¿ya? Y todos están allí porque todos fueron resucitados de los muertos, ¿ya? Hablamos del capítulo 5, verso 28 y 29 de Juan, que dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, habrá resurrección para todos, por parejo, ¿ya? No va a ser para algunos nomás, todos justos y pecadores. Dice 24:15, Hechos 24:15, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Y eso será después de la muerte física, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, dice Hebreos 9:27. Estoy recorriendo un poquito lo que pasamos allí, ¿ya? Estuvimos leyendo también el libro de Daniel, ¿ya? Un río de fuego, dice, procedía, Daniel 7:10, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Más o menos eso, hermano, que habíamos pasado, ¿no, hermano Mario? Sí, sí, yo creo que ya estábamos, habíamos avanzado en eso. ¿Ok? Terminando, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora, habíamos leído también, Daniel, creo que aquí fue cuando usted dijo que sería bueno que dejáramos hasta ahí. Leímos Daniel 7:1 al 28. ¿Te acuerdas que leímos el capítulo completo? Ya. Correcto. Sí. Bueno, eso ya no lo vamos a volver a repetir porque se nos va el tiempo. Pero dice el libro de la vida, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según, a ver, sí, vimos, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? Hablando del libro de la vida, hay en el versículo 15, hermano Mario, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, me viene la idea de que ese libro es exclusivamente para inscribir a los que están en buenas condiciones delante de Dios. También dice Daniel 12:1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida. Y último versículo que voy a leer, le paso el comentario, hermanito Manuario. En Malaquías, capítulo 3, verso 16, Malaquías 3:16, dice así, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito
libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Hermano Mario. Sí, lo interesante de aquí Apocalipsis 20:12 es que nos está diciendo que va a llegar el momento en que todos, ¿verdad? Vamos a estar parados ante Dios, pues. ¿Ok? Cuando hablamos ante Dios, recordemos que la palabra nos está diciendo que vamos a ser juzgados por Cristo, vamos a estar frente al tribunal de Cristo, como dice 2 Corintios 5. Claro, A Cristo, a Jesús, Dios le ha dado la autoridad para juzgar. Entonces, recordemos que independientemente, pues a veces cuando se usa la palabra Dios, se usa del Padre, se puede usar de Jesús y se puede usar en general de las tres personas de la divinidad, pues. correcto. Entonces, vamos a estar frente a ellos, pues. Y dice que los libros van a ser abiertos, o sea, es un simbolismo para mostrarnos que Dios lleva registro, ¿verdad? De nuestras obras, de lo que hemos hecho, porque nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, como dice Romanos Es que capítulo se te 2. mira que no esté. ¿Ok? Vamos a ser juzgados por nuestras obras, por lo que hemos hecho bueno o malo mientras estuvimos en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. Entonces, él dice que los libros van a ser abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Una de las ventajas que tenemos nosotros los cristianos, como leyó el hermano ahí en Malaquías 3, es que ya nosotros, los cristianos fieles, estamos sentados en el cielo, pues, o sea, simbólicamente, ¿no? Somos ciudadanos del cielo, o sea, ya estamos registrados, pertenecemos al reino de Dios, somos herederos de la promesa, somos hijos de Dios, somos familia de Dios y que ya nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Qué implica eso? Pues que el cristiano fiel tiene una gran ventaja a la hora del juicio, pues, porque si nuestros pecados ya fueron perdonados por la sangre de Cristo, si nosotros logramos alcanzar la victoria espiritual, entonces ese juicio va a ser para premiarnos más que para juzgarnos por lo que hayamos hecho mal, pues. Y esto implica una gran ventaja para nosotros. Por eso es que nosotros debemos llevar una vida espiritual santa, sin mancha irreprensible, para que mantengamos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, porque existe el peligro de que sean borrados de allí, pues, ¿ok? Como lo dice Apocalipsis en, 3.5. en 3.5. 3:5, exacto, en las mensajes a la iglesia. Entonces, y dice eso, pues, entonces, el libro de la vida es un libro especial donde están nuestros nombres ya registrados, ya inscritos, pues. Y eso es una gran ventaja para nosotros. Sí va a haber un juicio final, pues, pero ya ese juicio final, yo considero que va a ser más como el cumplimiento de la sentencia que Cristo le va a dar a cada uno. Porque mientras nosotros estamos en el cuerpo, ¿verdad? Cuando morimos, cuando partimos de acá, ya se define nuestra vida. O tormento o reposo en el seno de Abraham, pues. ¿Ok? Pero en algún momento, pues cuando regrese Cristo, todos vamos a ser llamados para dar cuenta. Pero cuenta en qué sentido? En que ya no hay solución, pues. Ya el que fue, murió perdido, separado de Dios, pues ya perdió, pues. Y el que murió siendo fiel, pues ya ganó, pues. Entonces, la ventaja que tenemos nosotros es que estamos inscritos en el libro de la vida, pues. Como leyó el hermano en Malaquías, capítulo 3:16, a mí me encanta ese versículo o esa parte. Entonces, ellos venían quejándose de Dios, ¿ok? ¿Por qué se estaban quejando de Dios? Porque veían que los malos prosperaban, que a los malos les iba bien, pues. Entonces, si leemos del 13 en adelante, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Pues, y habéis dicho, por demás es servir a Dios. O sea, ¿de qué sirve? Sería, parafraseándolo, ¿de qué sirve? ¿Qué beneficio, qué ventajas tenemos de servir a Dios?
¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Entonces ellos dicen, decimos pues, por lo que ellos veían, por lo que observaban, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y Dios le da una respuesta muy contundente y muy clara y esperanzadora. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Y qué ventaja tiene que nosotros estemos inscritos en el libro de la vida? Lo dice el 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, en el día del juicio final, dice, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, dice, y el 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis, o sea, miraremos hacia atrás y entenderemos la diferencia entre el justo y el malo, en que en el momento en que nosotros nos den el reino, ¿verdad? Nos den entrada al cielo y los demás vayan a condenación eterna, al infierno, al lago de fuego y azufre. Entonces dice, miré la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, realmente Apocalipsis, hermanos, es un libro de esperanza para el cristiano. Esa es la realidad, pues. Es un libro que trata de animar, fortalecer en principio a los cristianos del primer siglo que estaban siendo ferozmente perseguidos, pero también para nosotros, los cristianos, porque nos está dando seguridad, nos está dando certeza. De parte nuestra, lo que queda es que nosotros hagamos lo que Dios pide, pues, y seamos fieles hasta la muerte, pues. Hermano Néstor. Sí, hermano, gracias. Es cierto, a veces me da un poco de temor decir que estamos ya allí asegurados, porque ocurre que a veces los seres humanos tenemos la tendencia a confiarnos demasiado y como que soltamos las amarras, diría un capitán de barco, y nos vamos por el mar, ¿no? Entonces, tiene que haber siempre, creo yo, un grado de cuidado, de no descuidarnos de lo que hemos alcanzado, porque también se puede perder. Como dice, usted citó el texto de Apocalipsis 3:5, dice, y no borraré el libro, o sea, su nombre del libro de la vida, pero también eso implica que también puede ser borrado. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado todos los cristianos, porque a veces tenemos una excesiva confianza y desviamos la mirada de lo que tenemos que hacer en el camino a Dios. Entonces, dice las cosas que están escritas en el libro según sus obras. Ya vemos que los libros tienen que ver con toda digamos, las obras de aquellos que no hicieron lo que Dios mandó. Pero el libro especifica. Estaba leyendo aquí me parece que es en el 21, a ver, en el 21-27 del mismo libro de Apocalipsis. Dice, no entrará en la ciudad eterna, en los cielos, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, exclusivamente aquellos. No va a haber ninguna opción, ninguna oportunidad para entrar en la vida eterna para aquellos que no han hecho lo que Dios mandó, lo que Dios quiere. Y nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que estar atentos, tenemos que velar con las luces bien encendidas siempre para saber por dónde vamos, qué camino tomamos y a quién estamos oyendo y obedeciendo. ¿Qué más podemos decir de eso ahí? Ese texto a mí me encanta también, Malaquías, desde el 13 para abajo, como decía usted. Es buenísimo, muy claro, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué podemos decir? Más del 12. Bueno, vamos al Bueno, 3. Sí, hermano. disculpe, hermano, tal vez considerar que
lo que nos dice la palabra, que nosotros vamos a ser juzgados por la palabra del Señor, pues, como advirtió Cristo, que la palabra que yo os he hablado, ella os juzgará en el día final. O sea, debemos recordar que nosotros tenemos, por decirlo así, una constitución, tenemos una regla de medida por la cual vamos a ser juzgados, pues. Y esa regla de medida es la palabra del Señor. la que Lo tenemos que acá. exacto. Lo que hicimos de ahí, si fuimos obedientes, si fuimos perseverantes, si, como dice segunda de Pedro, en el capítulo 3, que dice, eh, segunda de Pedro dice, el 14 dice, por lo cual, oh amados, 3:14, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensible en paz. Pues es un esfuerzo, es un trabajo, como Pablo dice en una de las cartas, la primera carta de Timoteo, ¿crees? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Realmente hay que ponerle empeño a las cosas del Señor, pues. Esto de la salvación no es juego, no debemos tomarlo a la ligera, sino que debemos entender que debemos hacer grandes sacrificios y esforzarnos por ser hallados por Cristo sin mancha irreprensible. Entonces, lo que debemos entender es que la regla por la cual vamos a ser juzgados es la palabra del Señor, porque eso fue lo que Dios nos dio de información para que nosotros pudiéramos guiarnos. Entonces, Él mismo va, o Cristo mismo va a juzgarnos por eso que se reveló en su palabra, pues. Por eso es que nosotros debemos estudiar, discernir, meditar y tener la misma actitud que tenía David en el Salmo 119, que decía que la palabra de Dios era su delicia. O sea, él disfrutaba la palabra del Señor, él vivía estudiando, analizando la palabra del Señor, y esa actitud debemos tenerla nosotros para que podamos conformar nuestra vida a la forma, a lo que Dios quiere. Entonces, la palabra del Señor va a estar presente en el juicio final, va a estar presente en el momento que nosotros partamos de este mundo y Dios determine hacia dónde nos envía, pues, porque por ella es que nosotros debemos guiarnos, y si nosotros no la respetamos, no la entendimos, no le pusimos empeño, no la aprendimos y finalmente perdemos la oportunidad de vivir con Dios para siempre, no va a ser culpa de nosotros, sino culpa, perdón, de Dios, sino culpa nuestra. Eso, hermano. Sí, hermano, a veces encontramos que hay personas dentro del cristianismo que dicen, no, pero si eso yo ya lo sé ya. Entonces, como que no es tan esencial estudiar la palabra de Dios, pero yo creo que es esencial porque tenemos que tener una asociación permanente con Dios a través del estudio de su palabra y de la práctica de ella, porque hay dos cosas, uno es conocimiento y el otro es sabiduría, pero tener conocimiento no garantiza la salvación. ¿Qué garantiza la salvación? La sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Aplicar el conocimiento que se tiene de las cosas. Entonces, no podemos pasar. El apóstol Pedro citó en segunda de Pedro, vamos a darle lugar a los hermanos que estamos hablando nosotros, no le hemos dado nada de lugar a los hermanos para que, hermana Marisa está por ahí, para que lea segunda de Pedro, por favor. Sí, hermanito. Capítulo 1, verso 10, en Segunda adelante, de por favor, hasta el Pedro, verso 15. ya. Segunda de Pedro, capítulo, 1, verso 10 al 15. ya. Verso 10 al 15. Dice así, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente,
pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertado con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Muy bien, gracias. Gracias, Manita. Bueno, Pedro ahí hablando a los hermanos dice que él procurará en todo momento que ellos tengan memoria de estas cosas, de las cosas que tienen que ver con Dios, como el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor, etcétera, ¿ya? Entonces, pero dice el texto, a mí me gusta, en el verso 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Por qué recordar? Porque la memoria muchas veces es frágil y tenemos la tendencia a olvidar en determinados momentos los mandamientos y ahí es cuando caemos. Cuando caemos de la gracia de Dios, cuando caemos en el pecado, cuando nos alejamos de la comunión con Dios, entonces es necesario este estudio para que podamos de esta manera perseverar en el camino y asegurarnos que no vamos a ser borrados del libro de la vida del Cordero. Es algo esencial para nosotros. De otra manera, podemos perder todo lo que hemos ganado. Ahora sí, vamos al 13. El 13. Dice, el 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Si aquí el mar se usa en forma simbólica, la referencia es a la humanidad entera. Hermana Marisa, ¿me está escuchando? Hermanito, Usted me hizo una sí, pregunta sobre esto una vez. sí. Ujú. ¿Ya ve? Que me acuerdo. Dije, ¿por qué el mar tenía que entregar si es que todo esto iba a pasar quemándose, ¿no? Íbamos a estar en la presencia de Dios, ya no había nada material. Claro. Pero dice el texto, ya eso. Si la referencia al mar se usa en forma simbólica aquí, se refiere entonces a la humanidad entera. Usamos mucho la palabra mar, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno va a un lugar determinado, había un mar de gente. Era un mar humano. Y así se usa en muchos sentidos la palabra el mar como para hablar de una gran cantidad, ¿ya? Entonces, si se usa aquí simbólicamente, puede ser es referencia a la humanidad entera. Nadie se escapa del juicio final, todos. Y si el mar aquí tiene sentido literal, el punto es el mismo, ¿ya? Entonces, la muerte es la separación del cuerpo y su alma o espíritu, cuando dice, y la muerte y el Hades entregarán los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Yo tenía, el hermano Mario, el texto que a mí me gusta mucho es el de Romanos capítulo 2, del verso 5, a ver, sí, del verso 12 en adelante, pero hasta el verso 11. Y podríamos hacer bien para aclarar más la cosa todavía en leerlo. Así que vamos a pedirle a algunos hermanos que vayan ayudándonos a leer. ¿Está la hermana Ruth por ahí o no? Ah, ¿está mi hermano Octavio? No está el hermano Octavio, se fue. Amén, hermanito. Acá Ya, estoy. ya, un momento. Hermana Ruth, ¿puede leer Romanos capítulo Romanos 2, 2. verso Ya. 2 al 5? Y después el hermano Octavio puede leer del verso 6 al 11, por favor. Ya. Capítulo 2, del 2 al 5. ¿Estoy bien? ¿O no? Sí, sí. Más sabemos que el juicio de Dios contra Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios.
o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios. Ya, ahí ¿Hasta ahí? está. Sí, hermano Gracias. Octavio, ¿está por ahí? Número 6. Sí, del 6 para adelante, hasta el 11. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna, y a los que, perseverando en bien, hacer buscar gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de persona para con Dios. Gracias, Porque... hermano. Hasta ahí no va. Bueno. Muchas gracias. Gracias a usted, hermanito. Ahora, lo que vemos aquí es que Dios no hace acepción de personas. Todos vamos a tener que entrar al tribunal de Cristo para rendir cuenta y para que se nos dicte una sentencia final. Quizá voy a ir muy confiado que voy a la vida eterna y me encuentre una sorpresa, ¿ya? Porque Dios no va a dejar pasar ningún detalle. O puede que también piense que voy para el otro lado y la sentencia puede desfavorecerme si yo he perseverado como corresponde. Esto es algo sumamente interesante, sumamente necesario que nosotros lo tengamos en claro. Dios no hace acepción de personas, ¿ya? Y Él ha dictado a dónde van los justos, a dónde van los injustos, dónde van los que están en pecado y dónde van los que no están en pecado. Por eso nosotros sabemos ahora y tenemos en cuenta. Y dentro de ese mar que va a entregar todos los muertos, vamos a tener que ir también nosotros, ¿ya? La muerte es la separación del cuerpo y su alma, de su alma o de su espíritu, ¿ya? ¿Se acuerdan que dice el capítulo 2, verso 26 del libro de Santiago, que dice que el cuerpo sin espíritu está muerto? Pues bien, esa es la muerte, la separación de cuerpo y espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos que cruzar también esa línea, y el Hades es la morada de los espíritus sin cuerpo. Ahí estuvo Jesús, hermano Mario, según dice el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, en el versículo 18, estaba leyéndolo ahí, dice, a ver, hay varios textos que tenía anotados sobre ese asunto. Dice, el verso 18 dice, capítulo 1, verso 18, dice, y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que tiene las llaves, el que tiene la posibilidad de abrir o cerrar la puerta de la muerte, es Cristo. Es el único. Y él dijo y garantizó que su iglesia no sería afectada por la muerte. ¿Se acuerdan del capítulo de Mateo 16, 18, no? Entonces, si nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo, somos del cuerpo de Cristo y estamos perseverando en el camino de Cristo conforme a la ley de Cristo, entonces no seremos afectados por la muerte. Eso es algo que tenemos que considerar, que tenemos que tomar en cuenta para que hagamos el esfuerzo
el esfuerzo diario que tenemos que hacer. Estaba viendo allí, ¿no? En ¿cuánto se llama? En Juan 10:18, Juan 10:18, acerca de lo que, a ver si lo tiene alguien por ahí. Hermano Rogelio, ¿lo tiene por ahí? Juan capítulo 10, verso 18. El micrófono, hermanito Rogelio. El verso 17 y 18, por favor. Mi hermanito Rogelio, el micrófono puede encender. Entonces sería 7:18 primero. Capítulo 10, verso 17 y 18. Versículo 10. Capítulo 10. Juan, Bien. capítulo 10. 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muy bien, gracias, hermano. Muchas gracias. Ahora bien, el único que tiene las llaves, como leímos en el capítulo 1, verso 18 de Apocalipsis, cuando dice, y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, es Cristo. Nos conviene estar en la buena con Cristo. Nos conviene estar en una comunión con Cristo. Nos conviene seguir la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo, dar frutos espirituales en Cristo, porque de esta manera evitaremos entrar en la muerte eterna. ¿O no, hermano Mario? Sí, cuando él le dio la gran comisión a sus discípulos, él dijo, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra, en todos lados, pues, y después a él se le sujetó toda potestad, pues, todo dominio, toda autoridad, pues. Entonces, Cristo tiene el poder para salvar, Cristo tiene el poder para condenar, Cristo tiene el poder para resucitar, Cristo incluso, él puso su vida sin que nadie lo obligara, y él mismo dice que tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, pues. Es lo que le dije, Entonces, sí. eso, él tiene toda la autoridad, pues, absoluta, pues. Él a quien él diga se salva, se salvó, pues, porque él es el que puede hacer eso. Entonces, debemos estar bien con Cristo, pues, debemos estar sujetos a su palabra. Entonces, cuando usted decía, pues, que nosotros tenemos que evaluarnos, tenemos que hacer las obras que Dios quiere, tenemos que esforzarnos. Me recuerda lo que dijo Pablo a la iglesia en Corinto, en 2 Corintios capítulo 13. Vamos a leerlo, hermano. Ya, hermano. 2 Corintios 13:5. A ver, hermano Edwin, ¿está por ahí? Sí, hermanito. ¿Puedes leer, por favor? 2 Corintios 13:5. Ya. 13:5 dice la palabra del Señor. 2 Corintios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no sabéis, perdón, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Muy bien, ¿Hasta gracias, ahí? hermano. Sí, hasta allí. Ahí hay un mandamiento que le está dando Pablo a los hermanos en Corinto, porque ellos tenían muchos problemas de conflicto, carnalidad, diferentes problemas que tuvieron, pues. Y él les exhorta, pues le dice, examinaos o examínense, evalúense vosotros mismos. O sea, generalmente uno no acepta que otro le diga a uno que está equivocado, porque no le gusta, porque no le agrada que le digan la verdad, pues. Pero lo que nos enseña acá Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es que es responsabilidad de cada uno de nosotros examinarnos, autoexaminarnos, evaluarnos.
cuál es nuestra condición, si estamos firmes en la fe o estamos caídos. Que no nos pase como la iglesia de la Odisea o la iglesia de Éfeso o la iglesia de Sardis. La de la Odisea parecía que estaba muy bien, la de Éfeso también. Ahí en el capítulo 2 y 3 de aquí de Apocalipsis. Entonces, pero ¿qué le pasó a ellos? No se examinaban. Lo mismo le pasó a la iglesia en Corinto. Tal vez la iglesia en Corinto estaba muy joven, pero ya la iglesia en Éfeso, Sardis, la Odisea ya tenía muchos siglos, siglos no, perdón, ya tenían varias décadas de haberse formado y ya tenían prácticamente gran parte de la revelación de Dios, pues. Faltaba el Apocalipsis y algunas cartas de Juan, pues, las epístolas de Juan. Entonces, Pablo le dice a los hermanos en Corinto, examínense, a ver si ustedes mismos, o sea, no es que estén esperando que otro venga a decirle que está mal o que está bien. Usted mismo, y mi persona, todo cristiano debe estar evaluándose, porque es la única manera de corregir, hermanos. Es la única manera de mantenernos firmes, de perseverar, como decía Romanos capítulo 2, de buscar la honra, ¿verdad? La gloria que nos van a dar en el día en que Cristo actúe, pues. Probaos a vosotros mismos, pues. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, ¿quién debe estar? ¿Quién debe darse cuenta si está reprobado o no? Somos nosotros mismos. Porque si no nos damos cuenta, nos va a pasar lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Y finalmente, pues nos pueden decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, nosotros debemos perseverar, pues. Recordemos que está la muerte física, donde el espíritu abandona el cuerpo, y está la muerte espiritual. Si nosotros estamos perseverando, si estamos en la fe, como está diciendo aquí Pablo, nosotros estamos vivos espiritualmente. Pero si estamos reprobados, entonces nosotros estamos muertos espiritualmente. Y el destino del muerto espiritual es el lago de fuego y azufre. Cuando aquí habla del mar, el mar tiene que ver con la humanidad, pues, en el simbolismo de la palabra. Hay muchos versículos que lo muestran, pues. Cuando nosotros nos preguntamos quién fue o quiénes son los que han puesto los muertos aquí en esta tierra, pues, ha sido la humanidad, pues, por su pecado. Todos hemos tenido que morir por culpa del pecado, y toda la humanidad que ha existido desde Adán y Eva hasta el tiempo en que regrese Cristo, todos los que han muerto, pues, el espíritu ha abandonado su cuerpo físico, pues tienen que entregar lo que dice ahí en Apocalipsis 20, pues, que estamos leyendo, pues. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis 17:1 de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, y ahí mismo en Apocalipsis 17:15, vamos a leer ese versículo, hermano, por favor. Apocalipsis 17:15. Vamos a leer ese. A ver, el 17:15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbre, naciones y lenguas. Y está. Eso, gracias. Entonces, el mar tiene que ver con la humanidad, pues es un simbolismo, ¿ok? Que nos está hablando de que el mar entregó los muertos que habían en él, pues, o sea, la tierra, por ejemplo, todos los que han perecido están en la tierra, pues algunos se han convertido en polvo, algunos han desaparecido, algunos todavía están sus huesos por ahí dando vueltas, pero todos esos cuerpos están acá, pues, todos esos muertos. Y nosotros debemos entender, pues, que finalmente el Hades, los espíritus se van a unir a un cuerpo resucitado, un cuerpo espiritual, un cuerpo que nos van a dar, pues, en el día del juicio final. Entonces, ese es el punto, pues. Aquí lo que está hablando es lo que va a pasar al final, pues, cuando ya se cumpla todos los propósitos de Dios y finalmente, pues, cada uno reciba su recompensa. Eso, hermano Néstor. Ok, hermano. Bien, vamos avanzando porque vamos a dejar este capítulo hoy día. Uy. Ya.
Vamos al versículo 14, dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte física, ya hemos dicho, entró por medio del pecado en la vida del hombre que cometió pecado. Y bueno, la consecuencia del pecado de Adán la heredamos nosotros. No somos culpables del pecado de Adán, ¿ya? Sino que heredamos la consecuencia de ese pecado, y aquí estamos. Es que estamos por irnos. Ya nos falta poco, a algunos, a otros les falta más, nadie sabe cuánto les falta, ¿verdad? Pero que todos tenemos que partir, eso todos estamos seguros, ¿ya? Entonces, dice el texto de 1 Corintios 15, 26, dice: y el postre enemigo que será destruido es la muerte, ¿ya? Aquí entonces vemos que de todas maneras va a haber un final. La muerte y el Hades son lanzados al mismo destino que sufren el diablo y todos los suyos. Y esta es la segunda separación. Es eterna, como la salvación es eterna, la separación de Dios es eterna también, o el infierno es eterno. No hay otra cosa, no hay un cambio allí. ¿Qué más puedo decir? El 15 dice, 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, eso lo hemos dicho hartas veces. El lago de fuego y azufre es el destino eterno de todos los que no son salvos en Cristo. La única forma de ser salvo es estando en Cristo, siguiendo su doctrina, su enseñanza, aplicándola a la vida como Dios manda. Ahí incluso van a caer ahí cristianos, muchos cristianos, porque uno, una vez que obedece a Dios en el mandamiento del bautismo, no deja de ser hijo de Dios, no deja de ser cristiano, aunque uno abandone el camino. Por eso van a haber también muchos que quizás usted conoce, que yo conozco, y que han existido antes de nosotros, ¿no es cierto?, que van a seguir el mismo destino de perdición por haber abandonado el camino del Señor. Así que si no perseveramos, bueno, ya hemos leído en el capítulo 2, verso 11 del libro de Romanos, que Dios no hace acepción de personas. En Hebreo 10:39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ojalá que nuestra fe sea una fe fuerte, poderosa, capaz de ayudarnos a vencer toda tentación, toda especie de pecado que nos quieras apartar de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos un privilegio, tenemos un alto honor de que vamos a entrar en la eternidad, pero no la descuidemos, no nos dejemos estar. Aquí en Chile no sé si dirán lo mismo en nuestros países, en Ecuador, en Venezuela, no sé. No nos quedemos dormidos en los laureles. O sea, los laureles aquí en Chile tienen que ver con el rango que llevan aquí los militares, y no sé si pasa por allá con ustedes también. Entonces a veces la gente ya con lo que obtuvo ya suficiente, y ahí se queda. Hermano Mario. Sí, fíjese que aquí el 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Pero ¿cuándo somos inscritos en el libro de la vida? Mientras estamos en el cuerpo, pues. ¿Ok? ¿Sí? Mientras estamos en el cuerpo, pues. Quiere decir que nosotros tenemos, ¿verdad?, la salvación de nuestras almas asegurada siempre y cuando nos mantengamos firmes haciendo la voluntad del Señor. Ahora, como decía el hermano, no podemos descuidarnos, ¿verdad? Por ejemplo, en la carta de Pablo a los hermanos en Éfeso, ¿se acuerda? Ahí creo que es el capítulo 3, o sea, que dice: despiértate tú que duermes. No, el 3 no es. No. El 5, creo que sí, el 5. Y te alumbrará Dios. Sí, Efesios 5:14. ¿Ok? Dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Y a quién se lo está diciendo? A cristianos. Sí. ¿Por qué le está diciendo que se despierten? Porque Sí, ya están, como dice usted, se están quedando en los laureles.
se habían adormecido y estaban descuidados. Entonces el 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces no sean insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Entonces, la posibilidad de quedarnos dormidos, hermano, la posibilidad de caer de la gracia es muy grande. Por eso tenemos que estar examinándonos, evaluándonos. No podemos descuidarnos. Hoy en día hay una tendencia en el mundo que ya tiene muchos años, pues, pero es que cuando usted habla con las personas, todo el mundo piensa que va a ir al cielo. Y nosotros los cristianos a veces no estamos exentos de esa creencia, sin importar cómo vivamos, si somos fieles, si le estamos poniendo empeño o no le estamos poniendo empeño. Y usted habla con cualquier persona y usted cree en Dios, sí creo en Dios. ¿Usted cree que va al cielo? Sí, yo voy a ir al cielo. Y a veces nosotros los cristianos podemos estar pensando de que vamos a ir al cielo sin estar poniéndole el esfuerzo, la perseverancia y la lucha que debemos tener. Entonces, no podemos dormirnos. Y a veces se duermen. Si pasó en el primer siglo con la iglesia en Éfeso, con la iglesia de Sardis, con la iglesia de la Odisea, pasó también con la iglesia de Corinto, ¿cuánto más ahorita que hay un afán por el mundo? Que el mundo ha desarrollado muchas cosas que atraen a las personas y les hacen perder mucho tiempo. Una de las cosas que uno nota, por ejemplo, las redes sociales. La estadística dice que las personas pierden 3 o 4 horas diarias en redes sociales. Entonces, debemos estar alerta, hermano. Y hermano. Mantenernos en el libro de la vida, hermano honesto. Sí, un detalle, ¿cómo va a concluir? La salvación no depende de Dios entonces. Desde que nosotros obedecimos, depende de nosotros ahora. Antes dependía de Dios porque estábamos en el pecado, ¿verdad? Y no teníamos opción de ser salvos. Pero cuando obedecimos el mandamiento del bautismo, de ahí para acá, depende de nosotros cuidar lo que Dios nos dio, la salvación de nuestra alma. Entonces, no vamos a culpar a Dios, no vamos a culpar a los hermanos, no vamos a culpar a la iglesia, porque es nuestra responsabilidad cuidar este especial tesoro de Dios. Eso es algo que tenemos que considerar. No, en muchas congregaciones ha pasado aquí y ha pasado en diferentes partes de que hay hermanos que se retiran de la iglesia, se van, porque el hermano o la hermana, por esto o por lo otro. Y Dios no hace, digamos, acepción de personas en el sentido que, bueno, como tuviste un problema con un hermano allá, no importa que te haya ido, pero ya te considero que tengo dentro de los salvos. No es así la cosa. No es así. Tenemos que tener mucho cuidado porque hemos ganado, hemos recibido algo realmente precioso, maravilloso, por la eternidad, pero también con el mismo cuidado, por el mismo valor que tiene, tenemos que cuidarla con asiduidad, esmerada, no así nomás, simplemente. Eso es algo que tenemos que valorar. Hemos llegado aquí al capítulo 20, verso 15. Si Dios lo permite, la próxima semana podríamos comenzar con el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Hermano Jaime,